Hermano, hermana que me escuchas, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. El enemigo de tu alma ha estado trabajando durante generaciones para mantenerte atado, para que nunca descubras el poder que Dios ha puesto dentro de ti. Pero hoy, siguiendo el legado espiritual del Papa Francisco, ese hombre de Dios que dedicó su vida a liberar a los oprimidos, vamos a quebrantar toda cadena, toda maldición, toda atadura que el infierno ha puesto sobre tu vida y tu familia. ¿Sabes por qué el Papa Francisco impactó al mundo entero? Porque él entendió algo que muchos líderes religiosos no entienden, que el cristianismo verdadero es guerra espiritual, que no vinimos a este mundo a ser víctimas, sino guerreros de Dios, que no estamos aquí para aceptar la pobreza, la enfermedad, la división familiar como voluntad de Dios, sino para pelear contra las fuerzas de las tinieblas que quieren destruir nuestras vidas. Escúchame bien, tú no eres víctima de las circunstancias, tú no eres víctima de maldiciones generacionales, tú no eres víctima de la pobreza espiritual, tú eres guerrero de Dios, tú tienes autoridad sobre todo demonio, tú tienes el poder de Jesús corriendo por tus venas. El Papa Francisco nos enseñó que la Iglesia debe salir a las calles, debe ir a donde está el sufrimiento, debe enfrentar al mal de frente. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. No vamos a orar una oración tibia religiosa sin poder. Vamos a hacer guerra espiritual como el mismo Jesús nos enseñó. Si sientes que tu familia está bajo maldición, si sientes que la pobreza te persigue, si sientes que la enfermedad no te deja en paz, si sientes que tus hijos están en rebelión, si sientes que tu matrimonio está destruyéndose, escribe, quebro toda maldición, en los comentarios. Porque hoy vamos a usar el salmo más poderoso que existe para destruir toda obra del diablo. Durante años, el enemigo ha estado susurrando mentiras en tu oído. Tu familia siempre ha sido pobre. En tu linaje siempre ha habido divorcio. En tu sangre hay enfermedad. Tus hijos van por mal camino como sus abuelos. Mentiras del infierno. Hoy esas mentiras mueren en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, yo sé lo que es vivir bajo opresión espiritual. Yo sé lo que es sentir que por más que oras, por más que luchas, las mismas cadenas siguen ahí. Yo sé lo que es despertar en la madrugada sintiendo un peso sobre el pecho, sintiendo que fuerzas invisibles están trabajando contra ti y tu familia. Pero también sé lo que es experimentar la libertad total que viene cuando aplicamos la palabra de Dios con autoridad, cuando oramos como el Papa Francisco nos enseñó, con el corazón de un padre que ama a sus hijos, pero con la autoridad de alguien que sabe quién es en Cristo. El Papa Francisco siempre decía, la Iglesia debe ser un hospital de campaña, un lugar donde los heridos de guerra espiritual vienen a ser sanados, un lugar donde las víctimas de maldiciones generacionales vienen a ser libertadas, un lugar donde los oprimidos por el diablo vienen a recibir su total liberación. Y hoy, a través de esta oración, tu vida se va a convertir en ese hospital de campaña, tu hogar se va a convertir en territorio liberado, tu familia se va a convertir en una fortaleza de Dios donde el diablo no puede entrar. ¿Estás listo para esta batalla? ¿Estás preparado para que tu vida cambie para siempre? Porque lo que vamos a hacer aquí no es un juego, no es religión, es guerra espiritual real. Comparte este video con alguien que necesita libertación. Compártelo con esa persona de tu familia que sabes que está sufriendo ataques espirituales, porque lo que Dios va a hacer aquí hoy no es solo para ti, es para toda tu generación. El Papa Francisco nos dejó un legado poderoso, que el amor de Dios no es pasivo, es activo, que la misericordia de Dios no es débil, es poderosa, que la Iglesia de Cristo no se esconde del mal, lo enfrenta y lo vence. Por eso hoy vamos a orar el Salmo 51, el salmo que el mismo Papa Francisco amaba, el salmo que él sabía que tenía el poder de transformar corazones, liberar cautivos y quebrantar toda maldición. Prepárate porque tu historia de libertad empieza ahora. Antes de entrar en la oración más poderosa que vas a hacer en mucho tiempo, quiero llevarte a una historia bíblica que el Papa Francisco amaba contar. Una historia que demuestra que Dios se especializa en quebrantar cadenas. Es la historia de Pablo y Silas en la cárcel, registrada en Hechos capítulo 16. Estos dos hombres de Dios habían sido azotados brutalmente,
Tenían las espaldas destrozadas, los pies puestos en el cepo, encerrados en la cárcel más segura de Filipos. Cualquier persona normal hubiera dicho: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Dónde está tu protección? Pero hermano, hermana, aquí está la diferencia entre un guerrero de Dios y una víctima religiosa. Pablo y Silas no se pusieron a lamentarse. La Biblia dice que a medianoche comenzaron a cantar himnos y a orar. En el momento más oscuro, en la situación más desesperante, decidieron adorar. Y aquí viene lo sobrenatural. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Escúchame bien, no fue un angelito que vino suavecito a abrir las puertas. Fue un terremoto sobrenatural. Dios sacudió la tierra porque 2 de sus hijos se negaron a aceptar las cadenas como permanentes. Esta es exactamente la actitud que el Papa Francisco tenía hacia las maldiciones, hacia la pobreza, hacia la opresión. Él sabía que cuando los hijos de Dios se levantan en adoración y autoridad, el cielo responde con terremotos espirituales. ¿Sabes cuántas veces el Papa Francisco oró por familias destruidas y vio restauración total? ¿Sabes cuántas veces oró por personas bajo maldiciones generacionales y vio libertad completa? Porque él entendía este principio, que la adoración y la oración con autoridad mueven el poder de Dios. Tal vez hoy tú te sientes como Pablo y Silas en esa cárcel. Tal vez sientes que las cadenas de maldiciones familiares están tan apretadas que ya no puedes respirar. Tal vez sientes que la pobreza te tiene encerrado y no hay salida. Tal vez sientes que la enfermedad, la depresión, la división familiar son tus carceleros. Pero hoy es tu medianoche de libertad. Hoy es el día que vas a cantar en lugar de llorar. Hoy es el día que vas a decretar en lugar de lamentarte. Hoy es el día que Dios va a sacudir los cimientos del infierno que han mantenido a tu familia bajo maldición. El Papa Francisco siempre decía que la misericordia de Dios no conoce límites, que no importa cuán antigua sea la maldición, no importa cuán profundas sean las cadenas, el poder de Dios es mayor. Él sabía que cada vez que un hijo de Dios ora con fe verdadera, el cielo se mueve. Y así como todas las puertas se abrieron en aquella cárcel, así como las cadenas de todos los presos se soltaron, no solo las de Pablo y Silas, hoy todas las cadenas de tu familia van a caer, porque cuando Dios se mueve completamente. Esta es la herencia espiritual que el Papa Francisco nos dejó, que somos guerreros, no víctimas, que tenemos autoridad, no derrota, que somos libres, no esclavos de maldiciones generacionales. Por eso vamos a orar el Salmo 51 con la misma autoridad que el Papa Francisco tenía, con la misma fe que Pablo y Silas demostraron en aquella cárcel, con la misma seguridad de que Dios va a sacudir toda fortaleza del enemigo sobre tu vida. Prepárate porque tu terremoto de libertad está a punto de comenzar. Ahora sí, hermano, hermana que me escuchas, vamos a entrar en la oración más poderosa que existe para quebrantar maldiciones. Coloca tus manos sobre tu corazón. Declara tu autoridad como hijo de Dios. Prepárate porque en los próximos minutos, el infierno va a temblar. Vamos a orar el Salmo 51, el salmo que el Papa Francisco amaba, el salmo de total purificación y libertad completa. Cada versículo que vamos a declarar es una bomba espiritual contra las maldiciones de tu familia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Declaro que la misericordia de Dios es mayor que toda maldición generacional. Decreto que el amor de Dios borra toda rebelión, toda maldición, toda atadura que el enemigo ha puesto sobre mi vida y la vida de mi familia. Ordeno en el nombre de Jesús que toda obra del diablo sea cancelada por la sangre del Cordero. Reprendo todo espíritu de maldición generacional. Reprendo todo espíritu de pobreza que ha perseguido a mi familia. Reprendo todo espíritu de enfermedad, de división, de fracaso. En el nombre de Jesús, ordeno que se vayan ahora mismo de mi vida y de mi descendencia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Declaro limpieza total sobre mi linaje. Decreto que la sangre de Jesús me lava de toda maldad heredada.
Ordeno que toda mancha espiritual, toda contaminación generacional, toda impureza sea lavada completamente por el poder de Dios. Rompo toda cadena de pecado generacional. Rompo toda cadena de vicios y adicciones. Rompo toda cadena de adulterio, fornicación y perversión sexual. En el nombre de Jesús, declaro que mi familia está limpia por la sangre del Cordero, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco toda rebelión de mis antepasados y declaro que termina conmigo. Decreto que las consecuencias de los pecados de mis padres, abuelos y bisabuelos no pasan a mis hijos. Ordeno en el nombre de Jesús que toda maldición generacional sea cortada de raíz. Reprendo todo espíritu de rebelión que ha operado en mi familia. Reprendo todo espíritu de desobediencia que ha traído maldición. Ordeno que el espíritu de obediencia a Dios tome control total de mi descendencia. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Declaro que Dios es justo para perdonar, y poderoso para liberar. Decreto que el juicio de Dios sobre mi vida es misericordia y restauración. Ordeno que toda obra de brujería, hechicería y maldición enviada contra mi familia sea devuelta al emisor, multiplicada por 7. Reprendo toda palabra maldita hablada contra mi familia. Reprendo todo ritual de brujería hecho contra mi descendencia. Ordeno en el nombre de Jesús que todo dardo del maligno sea apagado por el escudo de la fe. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aunque mi linaje haya sido formado en maldad, declaro que en Cristo soy nueva criatura. Aunque mis antepasados hayan sido concebidos en pecado, decreto que mi descendencia es santa para el Señor. Ordeno que toda maldición de nacimiento sea quebrantada por el poder de la cruz. Rompo toda maldición de pobreza heredada. Rompo toda maldición de enfermedad hereditaria. Rompo toda maldición de fracaso matrimonial. En el nombre de Jesús, declaro que mi semilla está bendita por generaciones y generaciones. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Declaro que Dios me revela toda verdad sobre las maldiciones de mi familia, para que yo las pueda quebrantar. Decreto que la sabiduría de Dios me enseña cómo liberar a mi descendencia de toda atadura espiritual. Ordeno que todo secreto del enemigo sea expuesto y destruido. Reprendo todo espíritu de engaño que ha mantenido a mi familia en tinieblas. Reprendo todo espíritu de ignorancia espiritual. Ordeno que la luz de Cristo ilumine toda área oscura de mi linaje. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Declaro purificación total sobre mi familia. Decreto que somos más blancos que la nieve por la sangre de Jesús. Ordeno que toda mancha de pecado generacional sea borrada completamente de nuestro ADN espiritual. Rompo toda maldición de idolatría heredada. Rompo toda maldición de pactos con demonios. Rompo toda maldición de religiones falsas. En el nombre de Jesús declaro que mi familia solo sirve al Dios verdadero. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ordeno que el gozo del Señor llene toda área de mi vida donde ha habido tristeza generacional. Decreto que la alegría de Dios reemplace toda depresión familiar. Declaro que mis huesos abatidos por maldiciones ancestrales reviven por el poder de Dios. Reprendo todo espíritu de depresión generacional. Reprendo todo espíritu de suicidio que ha operado en mi familia. Reprendo todo espíritu de tristeza y desesperanza. Ordeno en el nombre de Jesús que el gozo sobrenatural llene mi casa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Declaro que Dios esconde su rostro de todos los pecados de mis antepasados. Decreto que todas las maldades generacionales son borradas por la misericordia divina. Ordeno que el perdón de Dios cubra completamente mi linaje. Reprendo todo espíritu de condenación sobre mi familia. Reprendo todo espíritu de culpabilidad generacional. Ordeno que la gracia de Dios sea el fundamento de mi descendencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Declaro que Dios crea en mí y en mi familia un corazón completamente limpio. Decreto que nuestros espíritus son renovados y rectos delante de Dios.
Ordeno que toda tendencia al mal sea transformada en tendencia al bien. Rompo toda maldición que afecta el corazón de mis hijos. Rompo toda maldición que pervierte los deseos de mi descendencia. En el nombre de Jesús, declaro que tenemos corazones conforme al corazón de Dios. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Declaro que Dios nunca nos echará de su presencia. Decreto que el Espíritu Santo permanece en mi familia por todas las generaciones. Ordeno que toda maldición que trata de separarnos de Dios sea destruida para siempre. Reprendo todo espíritu que quiere alejar a mi familia de Dios. Reprendo todo espíritu de ateísmo y rebelión. Ordeno que el Espíritu Santo sea Señor absoluto sobre mi descendencia. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Declaro que el gozo de la salvación es restaurado en toda mi familia. Decreto que un espíritu noble nos sustenta por generaciones. Ordeno que donde hubo vergüenza, ahora hay honor. Donde hubo maldición, ahora hay bendición. Rompo toda maldición de deshonra familiar. Rompo toda maldición de vergüenza generacional. En el nombre de Jesús, declaro que somos nobles en el reino de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Declaro que mi familia se convierte en instrumento de salvación. Decreto que a través de nuestro testimonio, otros serán libres de maldiciones. Ordeno que nuestro linaje sea generador de avivamiento y libertad. Reprendo toda maldición que impide que mi familia sea testigo de Dios. Ordeno que seamos evangelistas poderosos para esta generación. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Declaro liberación total de toda maldición de violencia. Decreto que toda tendencia a la ira y la violencia es quebrantada en mi familia. Ordeno que nuestras lenguas canten solo la justicia de Dios. Rompo toda maldición de homicidio en mi linaje. Rompo toda maldición de violencia doméstica. En el nombre de Jesús, declaro que somos pacificadores del reino. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Declaro que nuestros labios están abiertos solo para alabar a Dios. Decreto que nuestras bocas publican las maravillas del Señor. Ordeno que toda palabra maldita hablada por mis antepasados sea cancelada y reemplazada por bendición. Reprendo todo espíritu de calumnia y chisme en mi familia. Ordeno que nuestras palabras sean vida y bendición para todos. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Declaro que Dios no quiere sacrificios religiosos, sino corazones quebrantados. Decreto que mi familia tiene el sacrificio que Dios acepta, un espíritu contrito. Ordeno que toda religiosidad falsa sea destruida de mi linaje. Reprendo todo espíritu de religiosidad sin poder. Ordeno que mi familia tenga relación real con Dios, no religión muerta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Declaro que tenemos corazones contritos y humillados delante de Dios. Decreto que Dios acepta completamente nuestro arrepentimiento. Ordeno que toda dureza de corazón heredada sea quebrantada por la gracia divina. Rompo toda maldición de orgullo generacional. Rompo toda maldición de soberbia familiar. En el nombre de Jesús, declaro que somos humildes de corazón como nuestro Señor. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Declaro que Dios hace bien a mi familia con su benevolencia. Decreto que Él edifica los muros de protección alrededor de mi casa. Ordeno que mi hogar sea como Jerusalén, ciudad santa, protegida por Dios. Reprendo todo ataque del enemigo contra mi familia. Ordeno que muros de fuego rodeen mi casa. Declaro que somos inaccesibles para las fuerzas de las tinieblas. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Declaro que nuestros sacrificios de justicia agradan a Dios. Decreto que nuestras vidas son ofrenda completamente quemada para el Señor. Ordeno que mi familia sea altar santo donde Dios recibe gloria. Reprendo todo espíritu de egoísmo en mi familia. Ordeno que seamos generosos y dadivosos como nuestro Padre Celestial. Está hecho, está consumado, toda maldición quebrantada.
toda cadena rota, toda atadura destruida. En el nombre de Jesús declaro que mi familia está completamente libre, que somos bendición y no maldición, que somos cabeza y no cola, que somos prósperos y no pobres, que somos sanos y no enfermos, que somos unidos y no divididos. Amén, amén, amén. Hermano, hermana que oraste conmigo, escúchame muy bien. Lo que acabas de hacer no fue una oración común y corriente. Lo que acabas de vivir no fue un momento religioso más. Acabas de experimentar un terremoto espiritual. Acabas de quebrantar maldiciones que habían estado operando en tu familia por generaciones. En este mismo momento, mientras mis palabras llegan a tus oídos, el cielo está celebrando tu libertad. Los ángeles de Dios están sellando la obra que Él hizo en tu vida. Las fuerzas de las tinieblas están huyendo despavoridas porque reconocen que tú ya no eres el mismo. Profetizo sobre tu vida. A partir de hoy, las maldiciones se convierten en bendiciones. A partir de hoy, donde había pobreza generacional, habrá prosperidad sobrenatural. A partir de hoy, donde había enfermedad hereditaria, habrá salud divina. A partir de hoy, donde había división familiar, habrá unidad poderosa. El legado del Papa Francisco vive a través de tu libertación. Ese hombre de Dios que dedicó su vida a liberar a los oprimidos, que luchó contra la injusticia, que se enfrentó al mal sin temor, su espíritu de libertad está sobre ti ahora mismo. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho jamás. Tu linaje será transformado para siempre. Tus hijos no van a sufrir lo que tú sufriste. Tus nietos no van a vivir bajo las maldiciones que vivieron tus abuelos. Tú cortaste la maldición generacional. En los próximos 30 días vas a comenzar a ver evidencias tangibles de la protección sobrenatural de Dios sobre tu vida. Vas a ver cómo puertas que estaban cerradas se abren milagrosamente. Vas a ver cómo problemas que parecían imposibles de resolver se solucionan de manera sobrenatural. Vas a ver cómo tu familia empieza a experimentar unidad como nunca antes. Profetizo que tu testimonio será mayor que tu lucha, que las personas van a venir a ti preguntando, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué pasó en tu familia? Y tú vas a tener la oportunidad de compartir el poder libertador de Jesús. Decreto que estás más cerca de la victoria de lo que te imaginas, que las batallas que has estado peleando están llegando a su fin, que la temporada de sufrimiento está terminando y la temporada de cosecha está comenzando. Como el Papa Francisco siempre decía, la Iglesia debe ser madre de los pobres, de los oprimidos, de los que sufren. Y hoy a través de esta oración, tú te has convertido en parte de esa Iglesia liberadora. Tú te has convertido en instrumento de libertad para otros que están bajo maldición. Tu casa se va a convertir en refugio para los que buscan libertad. Tu testimonio va a ser arma poderosa contra las maldiciones. Tu vida va a ser ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando alguien decide pelear. Recuerda las palabras del Papa Francisco. No tengan miedo de ser santos. No tengan miedo de hacer el bien. Y eso es exactamente lo que acabas de hacer. Un acto de santidad. Un acto de guerra espiritual. Un acto de amor por tu familia. En 30 días, cuando estés experimentando la libertad total, cuando veas cómo Dios transformó tu situación, regresa a este video y da testimonio en los comentarios. Cuenta cómo Dios quebrantó las maldiciones. Cuenta cómo tu familia experimentó el milagro. Pero ahora mismo, si esta oración tocó tu corazón profundamente, si sentiste el poder de Dios moviéndose mientras orábamos, si sabes que algo real acaba de pasar en el mundo espiritual, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que está luchando contra maldiciones familiares, alguien que sientes que necesita esta libertad, comparte este video, porque lo que Dios hizo contigo hoy, lo quiere hacer con toda persona que esté dispuesta a pelear. Suscríbete a este canal para recibir más mensajes poderosos de liberación. Activa las notificaciones porque cada semana estaremos trayendo palabras que van a fortalecer tu fe y van a equiparte para la guerra espiritual. Recuerda siempre las palabras proféticas del Papa Francisco. Cuando caminas con Jesús, tienes la victoria asegurada. Y hoy, después de esta oración, tú caminas con la victoria asegurada. Tu historia de maldición terminó. Tu historia de bendición comenzó.
El legado espiritual del Papa Francisco vive en tu libertad. Que Dios te bendiga poderosamente, que su protección esté sobre ti y tu familia, que su favor te acompañe todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, amén.